A Ernesto Salvatierra lo sentaron en la mesa número 32. La última. La más alejada del escenario, de los novios, de la pista de baile, de la familia, de todo. Desde allí, apenas podía distinguir el rostro de su hijo entre las luces doradas del salón. Lo veía como una figura elegante, casi irreal, vestido con un traje negro impecable, sonriendo junto a su flamante esposa mientras los fotógrafos se movían alrededor de ellos como si fueran celebridades. Ernesto permaneció de pie unos segundos, sosteniendo con una mano el pequeño sobre blanco que había llevado con tanto cuidado. Dentro no había dinero. Había una carta. Una carta escrita durante 3 noches, con pausas largas, con lágrimas secas y frases tachadas. Una carta en la que intentaba decirle a su hijo todo aquello que jamás había logrado pronunciar en voz alta. Pero antes de sentarse, miró la tarjeta colocada sobre el plato. Mesa 32. Invitado, Ernesto Salvatierra. Ni siquiera decía padre del novio. Solo su nombre. Como si fuera un antiguo compañero de trabajo. Como si fuera un vecino. Como si fuera alguien que había llegado por error. El camarero, un muchacho joven con chaleco negro y expresión incómoda, carraspeó suavemente. «Señor, ¿necesita ayuda?» Ernesto levantó la vista. Su rostro mostraba una calma extraña, de esas que solo tienen los hombres que han sido golpeados demasiadas veces por la vida y ya no hacen ruido cuando les duele. «No, hijo. Gracias». El camarero dudó. «Es que, su mesa está aquí». «Aquí». La palabra le cayó en el pecho con una precisión cruel. «Aquí, junto a la puerta de servicio. Aquí, cerca de los baños. Aquí, donde el sonido de la música llegaba distorsionado. Aquí, donde los invitados importantes no mirarían». Ernesto asintió despacio y se sentó. A su alrededor había 4 personas que no conocía, una prima lejana de la novia, un tío político que parecía aburrido, una pareja de vecinos de los padres de la novia y una mujer mayor que revisaba el menú con gesto confundido. Todos lo saludaron con una cortesía fría, sin saber quién era. Nadie sospechaba que aquel hombre de traje gris, zapatos algo gastados y manos temblorosas era el padre del novio. Nadie sospechaba tampoco que, sin él, aquella boda no habría existido. El Salón Palacio de los Naranjos era uno de los más exclusivos de Sevilla. Techos altos, lámparas de cristal, columnas blancas, manteles importados, arreglos florales de rosas crema y eucalipto, una orquesta en vivo y una pantalla gigante donde se proyectaban fotografías de los novios desde niños hasta adultos. Ernesto miró la decoración con una mezcla de tristeza y orgullo. Conocía cada detalle. El menú de 5 tiempos. La fuente de chocolate. La barra libre premium. La entrada de jamón ibérico. La mesa dulce. Los fuegos artificiales del final. Los centros de mesa. La iluminación cálida. El fotógrafo. El violinista para la ceremonia civil. Lo conocía todo porque lo había pagado todo. Pero nadie lo sabía. Ni los invitados. Ni la novia. Ni los padres de la novia. Ni siquiera el propio hijo, al menos no de la manera en que debía saberlo. Desde la mesa principal, Clara, su exesposa, giró apenas la cabeza y lo vio. No sonrió. No hizo ningún gesto de disculpa. Solo lo miró con esa expresión que Ernesto conocía demasiado bien, una mezcla de superioridad y fastidio, como si su presencia le arruinara la composición perfecta de la noche. Clara llevaba un vestido azul oscuro, elegante, ajustado a su figura, con joyas discretas pero caras. A su lado estaba Ramiro, su actual pareja, un empresario de sonrisa blanca y voz arrogante que había entrado en la familia como entran algunos hombres a las casas ajenas, sin pedir permiso, pero actuando como dueño.
Ramiro inclinó la cabeza hacia Clara y le susurró algo al oído. Clara soltó una risa breve. Ernesto bajó la mirada. No necesitaba escuchar para saber que hablaban de él. En ese momento, una voz femenina anunció por los altavoces. Damas y caballeros, recibamos con un fuerte aplauso a los recién casados. Don Álvaro Salvatierra y doña Inés Cárdenas. El salón estalló en aplausos. Todos se pusieron de pie. Ernesto también. Sus rodillas crujieron ligeramente al levantarse. A sus 63 años, el cuerpo empezaba a recordarle cada madrugada de trabajo, cada escalera subida con cajas en la espalda, cada noche sin dormir calculando deudas, cada sacrificio hecho para que su hijo pudiera llegar más lejos que él. Álvaro entró tomado de la mano de Inés. El muchacho parecía feliz. Radiante. Seguro de sí mismo. Y Ernesto, a pesar de todo, sintió que algo se le ablandaba por dentro. Porque un padre puede estar herido, puede estar humillado, puede estar roto en silencio, pero hay una parte de su corazón que sigue iluminándose cuando ve sonreír a su hijo. Mi niño, murmuró apenas. Nadie lo escuchó. Aplaudió con suavidad, con los ojos húmedos. Álvaro pasó cerca de las primeras mesas, saludando a tíos, amigos, socios, compañeros de universidad. Cuando su mirada recorrió el salón, por un instante pareció buscar algo. O quizá a alguien. Ernesto quiso levantar un poco la mano, pero se detuvo. No quería llamar la atención. No quería incomodar. Entonces Álvaro lo vio. Padre e hijo se miraron desde la distancia. Fue apenas un segundo. Un segundo en el que Ernesto sintió que todo el pasado regresaba de golpe, Álvaro con 5 años corriendo hacia él en la puerta de la escuela, Álvaro con fiebre dormido sobre su pecho, Álvaro llorando porque no podía comprar las zapatillas que todos sus compañeros tenían, Álvaro abrazándolo el día que aprobó el examen de ingreso a la universidad. Pero el joven no sonrió. No lo saludó. Solo apartó la mirada. Como si verlo allí, en la última mesa, confirmara algo que prefería no enfrentar. Ernesto sintió que el aplauso se le quedaba suspendido entre las manos. Luego se sentó lentamente. En la mesa 32, una mujer mayor lo miró con curiosidad. ¿Usted es familiar de alguno de los novios? Ernesto tardó en responder. Miró hacia el centro del salón, donde Álvaro besaba a Inés bajo una lluvia de aplausos, y tragó saliva. Sí, dijo al fin. Soy el padre del novio. La mujer abrió los ojos, sorprendida. Miró alrededor, luego hacia la mesa principal y finalmente otra vez hacia él. Ah, perdone. Pensé que los padres estaban allá delante. Ernesto sonrió con una tristeza educada. La madre está allá delante. La mujer entendió que había pisado un terreno delicado y bajó la vista hacia su servilleta. Disculpe. No pasa nada, respondió Ernesto. Pero sí pasaba. Pasaba demasiado. Y para entender cómo aquel hombre terminó sentado en la última mesa de la boda de su propio hijo, hay que volver muchos años atrás, cuando Ernesto todavía creía que el amor se demostraba entregándolo todo, incluso cuando nadie lo agradecía. Ernesto Salvatierra no nació en una familia rica. Nació en un barrio obrero de Córdoba, en una casa pequeña donde las paredes transpiraban humedad en invierno y el verano parecía quedarse atrapado bajo el techo de chapa. Su padre fue mecánico. Su madre cosía ropa ajena hasta que la vista empezó a fallarle. Desde niño, Ernesto entendió que la vida no le regalaría nada, pero eso no lo amargó. Al contrario, lo hizo paciente. Era de esos hombres que no hablaban mucho, pero observaban todo. De joven tenía una mirada limpia y unas manos hábiles. Podía arreglar una cerradura, levantar una pared,
reparar una bicicleta o quedarse toda la noche ayudando a un vecino sin pedir nada a cambio. A los 26 años llegó a Sevilla buscando trabajo. Dormía en una habitación alquilada, comía bocadillos baratos y enviaba parte de su sueldo a su madre. Trabajaba primero en una ferretería, luego como ayudante en obras, después como encargado de mantenimiento en un pequeño hotel. Fue en ese hotel donde conoció a Clara Medina. Ella llegó una tarde de lluvia con una maleta roja y un abrigo empapado. Tenía 23 años, estudiaba administración turística y hacía prácticas en recepción. Ernesto la vio discutir con el gerente porque le habían asignado turnos de noche sin consultarle. Clara hablaba con una seguridad que a él le pareció fascinante. No era dulce, pero sí brillante. No pedía espacio, lo tomaba. «Tú eres el de mantenimiento, ¿no?», le preguntó ella esa misma tarde, señalando una lámpara que parpadeaba sobre el mostrador. «Sí. Ernesto». «Pues Ernesto, si no arreglas esa luz me voy a volver loca antes de terminar la semana». Él sonrió. «Entonces la arreglo ahora mismo. No queremos perder una futura gerente por culpa de una bombilla». Clara lo miró por primera vez con atención. Quizá le sorprendió que aquel hombre callado tuviera humor. Quizá le gustó la forma en que él no se intimidaba ante su carácter. Lo cierto fue que, desde ese día, comenzó una historia que Ernesto recordaría durante mucho tiempo como el principio de su felicidad. Clara era ambiciosa. Soñaba con dirigir hoteles, viajar, tener un apartamento luminoso, ropa elegante, cenas en restaurantes caros y un apellido que sonara respetable en ciertos círculos. Ernesto, en cambio, soñaba con una casa tranquila, una mesa llena, hijos corriendo por el pasillo y una mujer que lo mirara al final del día como si su presencia bastara. Eran distintos, pero al principio esas diferencias parecían complementarse. «Tú me das paz», le decía Clara, apoyando la cabeza en su hombro. Y Ernesto, que nunca había sido experto en palabras, le besaba el cabello y sentía que podía cargar el mundo si ella se lo pedía. Se casaron 3 años después, en una ceremonia sencilla. No hubo grandes lujos. Un restaurante familiar, flores blancas, música grabada y una tarta que una tía de Clara preparó como regalo. Ernesto llevaba un traje prestado de su primo. Clara, un vestido hermoso que compró con descuento y ajustó una costurera del barrio. Aquella noche, mientras bailaban una canción lenta bajo unas luces amarillas, Clara le susurró: «Prométeme que algún día tendremos una vida mejor». Ernesto la miró con ternura. «Te lo prometo». Y lo dijo de verdad. No imaginaba entonces cuánto le costaría cumplir esa promesa. Álvaro nació 2 años después. Fue una madrugada de febrero, en un hospital público donde los pasillos olían a desinfectante y café recalentado. Ernesto estuvo todo el tiempo junto a Clara, sosteniéndole la mano mientras ella gritaba, lloraba y maldecía. Cuando por fin escucharon el llanto del bebé, Ernesto sintió que algo sagrado se abría dentro de él. La enfermera colocó al niño en sus brazos por unos segundos. Era pequeño, rojo, frágil, con los puñitos cerrados y una expresión de protesta ante el mundo. «Hola, hijo», murmuró Ernesto con la voz rota. «Soy papá». Clara, agotada, lo observó desde la cama. «Se va a llamar Álvaro», dijo. Ernesto asintió. Habían discutido varios nombres, pero en cuanto ella lo dijo, él no quiso contradecirla. Así era Ernesto. Sería no por cobardía, sino porque confundía la paz con el amor. Los primeros años fueron duros. Clara dejó de trabajar un tiempo, pero la maternidad la hizo sentirse encerrada. A menudo se mostraba impaciente, frustrada, como si el llanto del bebé fuera una trampa que la vida le había tendido. Ernesto trabajaba más horas para compensar la falta de ingresos y, al volver a casa,
Todavía cocinaba, bañaba al niño y ordenaba lo que podía. Estoy cansada, Ernesto, decía Clara, dejándose caer en el sofá. No puedo con todo. Descansa. Yo me ocupo. Y se ocupaba. Se ocupaba del biberón, de los pañales, de las noches con fiebre, de los cólicos, de las citas médicas, de lavar uniformes cuando Álvaro empezó la guardería. Se ocupaba de Clara también, de sus silencios, de sus cambios de humor, de sus sueños aplazados, de sus reproches cada vez más frecuentes. Mira cómo vivimos, le decía ella algunas noches, mirando el pequeño piso alquilado. Yo no nací para contar monedas. Ernesto se quitaba las botas de trabajo, con los pies hinchados. Estoy haciendo todo lo que puedo. Eso es lo que me preocupa. Que tu todo no alcanza. Esa frase se le quedó clavada. No respondió. Nunca respondía cuando las palabras de Clara venían cargadas de desprecio. Solo se levantaba más temprano al día siguiente. Consiguió un segundo empleo haciendo reparaciones por su cuenta los fines de semana. Luego empezó a comprar herramientas mejores. Poco a poco, con esfuerzo y una honestidad que algunos confundían con ingenuidad, se ganó la confianza de administradores de edificios, pequeños hoteles y comunidades de vecinos. Así nació Servicios Salvatierra. No era una gran empresa. Al principio era solo Ernesto con una furgoneta blanca, una libreta, un teléfono viejo y una voluntad incansable. Pero funcionaba. La gente lo llamaba porque cumplía, porque no engañaba, porque si decía que estaría a las 8, estaba a las 7:30. Clara notó el cambio. Cuando el dinero empezó a entrar con más regularidad, su tono se suavizó durante un tiempo. Volvió a estudiar cursos de gestión hotelera, compró ropa nueva, se arregló el cabello, empezó a frecuentar a mujeres que hablaban de inversiones, colegios privados y vacaciones en la costa. Ernesto se alegraba por ella. Creía que la felicidad de Clara era la felicidad de la familia. Cuando Álvaro cumplió 7 años, Clara insistió en cambiarlo a un colegio privado. Allí estudian los hijos de gente importante, dijo una noche, poniendo folletos sobre la mesa. Necesita contactos, Ernesto. No quiero que crezca rodeado de mediocridad. Él miró los precios y sintió un golpe en el estómago. Es mucho dinero. Por eso tienes que trabajar más. Lo dijo sin crueldad aparente, como quien señala una solución evidente. Ernesto observó a Álvaro, que dibujaba en el suelo con lápices de colores. El niño levantó la cabeza y sonrió. Papá, mira. Dibujé tu furgoneta. En el papel se veía un rectángulo torcido con ruedas enormes y un hombre sonriente al lado. Ernesto se agachó, acarició el cabello de su hijo y sintió que cualquier sacrificio valía la pena. Está preciosa, campeón. Al mes siguiente, Álvaro entró al colegio privado. Ernesto tomó más trabajos. Salía antes de que amaneciera y volvía cuando su hijo ya estaba en pijama. A veces lo encontraba dormido sobre los cuadernos. Entonces lo cargaba con cuidado, lo llevaba a la cama y se quedaba mirándolo unos segundos, con esa mezcla de culpa y orgullo que conocen los padres que trabajan demasiado para dar una vida que apenas pueden compartir. Una noche, cuando Álvaro tenía 9 años, el niño lo esperó despierto en la cocina. Papá. Ernesto dejó la caja de herramientas junto a la puerta. ¿Qué haces despierto, hijo? Álvaro tenía los ojos rojos. Mañana es el partido. Prometiste venir. Ernesto se quedó inmóvil. Lo había olvidado. No porque no le importara. Porque llevaba 3 días trabajando en la reparación urgente de un hotel, durmiendo apenas 4 horas, pensando en facturas, matrículas y una deuda con el banco. Claro que voy a ir, dijo enseguida. Mamá dice que seguro no puedes. Que siempre estás ocupado.
Ernesto sintió una punzada. Mamá está cansada. Pero yo voy a estar ahí. Al día siguiente, perdió un cliente por asistir al partido. Pero estuvo. Se sentó en una grada fría, con el uniforme de trabajo todavía manchado de pintura, y gritó el nombre de Álvaro hasta quedarse ronco. El niño no metió ningún gol. Tropezó 2 veces y terminó llorando porque sus compañeros se burlaron de él. Ernesto bajó corriendo, lo abrazó frente a todos y le dijo al oído: «No pasa nada. Los hombres también lloran. Lo importante es levantarse». Álvaro se aferró a él. «No me sueltes, papá». Nunca. Ernesto cumplió esa promesa durante años. Aunque Álvaro, con el tiempo, dejó de aferrarse a él. La adolescencia cambió muchas cosas. O quizás solo mostró lo que ya venía creciendo en silencio. Álvaro empezó a avergonzarse de la furgoneta de su padre. Primero pidió que no lo recogiera frente a la entrada del colegio, sino en la esquina. Después 2 calles más lejos. Luego directamente dejó de aceptar que Ernesto lo llevara. «Todos llegan en coches buenos, papá», dijo una tarde, mirando por la ventana. «No quiero que me vean bajando de esa cosa». Ernesto apretó el volante. Esa cosa era la furgoneta que pagaba su colegio. Su ropa, sus libros, sus excursiones, sus clases de inglés, sus cumpleaños. Pero no lo dijo. «Está bien. Te dejo aquí». Álvaro bajó sin despedirse. Ernesto lo vio caminar hacia el grupo de chicos que lo esperaba. Llevaban zapatillas caras y mochilas de marca. Uno de ellos miró la furgoneta y dijo algo que hizo reír a los demás. Álvaro también rió. No con ganas, quizá. Pero rió. Ernesto se quedó mirando hasta que su hijo entró al colegio. Luego apoyó la frente en el volante y respiró hondo. No lloró. Se dijo que era una etapa. Que los adolescentes son crueles sin saberlo. Que algún día Álvaro entendería. Clara no ayudaba. Al contrario. A medida que la pequeña empresa de Ernesto crecía, ella comenzó a presentarse ante los demás como la mente estratégica detrás del negocio. Era cierto que ayudaba con algunos papeles, que había organizado facturas, que había recomendado contratar a una gestoría. Pero la espalda doblada, las manos rotas, los madrugones, las reparaciones peligrosas, las llamadas de emergencia y la confianza de los clientes seguían siendo de Ernesto. Aún así, en las cenas sociales, Clara sonreía y decía: «La empresa familiar funciona porque yo puse orden». Ernesto es bueno con las manos, claro, pero alguien tiene que pensar. Los invitados reían. Ernesto sonreía también, aunque por dentro sintiera una sombra avanzar. Una vez, en una comida con padres del colegio, un hombre elegante le preguntó: «¿Y usted a qué se dedica exactamente, Ernesto?». Antes de que él pudiera responder, Clara intervino: «Él hace mantenimiento. Ya sabes, arreglos, instalaciones, esas cosas. Muy trabajador. Muy trabajador». Lo dijo como se describe a un animal fiel. Álvaro, sentado a su lado, bajó la mirada, avergonzado. Ernesto notó el gesto. Esa noche, mientras lavaba los platos, escuchó a Clara hablar con su hijo en el salón. «Tú tienes que aspirar a más que tu padre, Álvaro. Él es bueno, nadie lo niega, pero no tiene ambición. Por eso yo tengo que empujar esta familia». «Ya lo sé, mamá. No quiero verte con herramientas en la mano. Tú vas a estudiar administración, finanzas, derecho, lo que sea. Pero vas a sentarte en despachos, no a entrar por puertas de servicio». Ernesto se quedó quieto, con un plato enjabonado entre las manos. Puertas de servicio. Años después, en la boda de su hijo,
entendería que esa frase había sido una profecía cruel. Porque terminaría sentado justo al lado de una. Cuando Álvaro cumplió 18 años, Clara organizó una fiesta en un restaurante caro. Ernesto pagó todo. Pagó el menú, la música, la decoración, el traje de su hijo, el reloj que Clara insistió en comprarle porque un joven de su nivel debe usar accesorios adecuados. También pagó las copas extra que los amigos de Álvaro pidieron sin permiso. Aquella noche, durante el brindis, Clara tomó el micrófono. Mi hijo es el orgullo de mi vida, dijo, emocionada. Desde pequeño supe que estaba destinado a cosas grandes. Álvaro, tú tienes clase, inteligencia y futuro. No dejes que nada ni nadie te haga sentir menos. Todos aplaudieron. Ernesto también. Esperó que Clara dijera algo sobre él. Una frase sencilla. Tu padre y yo estamos orgullosos. Nada más. No necesitaba aplausos. Solo existir en la historia. Pero Clara no lo mencionó. Luego Álvaro habló. Agradeció a su madre. A sus profesores. A sus amigos. A sus abuelos maternos, ya fallecidos. Agradeció incluso al entrenador de fútbol que lo había tenido en el banquillo casi toda una temporada. No mencionó a Ernesto. El padre permaneció en una mesa lateral, con una copa de agua en la mano, sonriendo para que nadie notara la herida. Después, cuando la fiesta terminó y los últimos invitados se marcharon, Álvaro se acercó a él. Gracias por pagar, papá. Ernesto quiso convencerse de que eso bastaba. De nada, hijo. ¿Lo pasaste bien? Sí. Mamá dice que quedó elegante. Me alegro. Hubo un silencio. Álvaro miró hacia la calle, donde algunos amigos lo esperaban para seguir celebrando. Me voy con ellos. ¿Vale? Claro. Cuídate. El joven dudó un segundo, como si fuera a abrazarlo. Pero no lo hizo. Solo le dio unas palmadas rápidas en el hombro. Nos vemos. Ernesto lo vio irse. Clara apareció detrás de él, con los brazos cruzados. No pongas esa cara. ¿Qué cara? Esa. La de mártir. Ernesto la miró cansado. Solo pensé que quizá, no sé, que él podía decir algo. Clara soltó un suspiro de impaciencia. Ay, Ernesto. No conviertas todo en un drama. Álvaro es joven. Además, no hiciste nada extraordinario. Es tu obligación como padre. Él asintió lentamente. Su obligación. Esa palabra comenzó a perseguirlo. Era su obligación pagar. Su obligación callar. Su obligación entender. Su obligación no incomodar. Su obligación estar disponible. Su obligación desaparecer cuando su presencia resultaba poco elegante. Con el paso de los años, Ernesto se fue haciendo experto en ocupar espacios pequeños. En las fotos familiares, aparecía en los bordes. En las conversaciones, hablaba poco. En las decisiones importantes, se enteraba al final. Cuando Álvaro eligió universidad en Madrid, Clara y él ya lo habían decidido antes de contárselo. Ernesto solo recibió la factura de la matrícula y el alquiler del piso compartido. Es una inversión, dijo Clara. No seas tacaño con el futuro de tu hijo. No soy tacaño. Solo quiero saber cuánto necesitamos. Necesitamos que trabajes, Ernesto. Eso es todo. Y él trabajó. Durante los siguientes años, la empresa creció lo suficiente para contratar empleados. Ernesto pudo haber descansado un poco, delegar más, darse algún lujo. Pero no lo hizo. Cada euro parecía tener ya un destino antes de llegar a sus manos: universidad, alquiler, ropa, viajes,
cursos, gastos de Clara, reformas en casa, préstamos antiguos. Álvaro llamaba poco. Cuando llamaba, casi siempre era por algo. Papá, necesito dinero para un máster de verano. Papá, se me rompió el portátil. Papá, este mes estoy ajustado. Papá, mamá dijo que podía pedirte. Ernesto nunca decía que no. A veces intentaba alargar la conversación. ¿Y cómo estás, hijo? ¿Comes bien? ¿Tienes amigos? Sí, papá, todo bien. Oye, tengo prisa. Te llamo luego. Ese luego podía durar semanas. Clara, en cambio, hablaba con él todos los días. O eso decía. Y cada vez que colgaba, corregía a Ernesto. No lo agobies. Álvaro necesita libertad. Solo quiero saber de él. Pues aprende a no ser tan intenso. Los hijos se alejan de los padres que dan lástima. Ernesto empezó a preguntarse cuándo había comenzado a dar lástima. Quizá cuando dejó de hablar de sus propios sueños. Quizá cuando aceptó que Clara administrara las cuentas grandes porque ella entendía más. Quizá cuando dejó de comprar ropa para él porque siempre había algo más urgente. Quizá cuando permitió que su hijo lo viera como una fuente silenciosa de dinero y no como un hombre. Pero aún no estaba listo para aceptar la verdad. Porque aceptar la verdad habría significado mirar su vida de frente y reconocer que, durante años, había sido amado solo mientras servía. Y Ernesto todavía necesitaba creer que su familia lo amaba. Aunque fuera un poco. Aunque fuera mal. Aunque fuera de lejos. La primera gran fractura llegó una tarde de noviembre. Ernesto regresó temprano a casa porque una lluvia intensa había obligado a cancelar varios trabajos exteriores. Entró con cuidado, sacudiéndose el agua del abrigo. La casa estaba en silencio, pero vio luz en el despacho. Iba a llamar a Clara, pero se detuvo al escuchar su voz. Hablaba por teléfono. No, Ramiro, él no sospecha nada. Ernesto firma lo que le pongas delante si le dices que es por la empresa o por Álvaro. Ernesto se quedó inmóvil en el pasillo. Ramiro. Ese nombre ya había aparecido varias veces en conversaciones recientes. Clara decía que era un consultor financiero, alguien que podía ayudar a modernizar la empresa. A Ernesto nunca le cayó bien. No por celos, al principio, sino por instinto. Ramiro tenía la costumbre de mirar la casa como si estuviera calculando cuánto valía cada cosa. Clara continuó. Sí. Claro que las cuentas están mezcladas. Por eso hay que hacerlo ahora, antes de que se le ocurra revisar algo. No, no te preocupes. Ernesto no revisa. Ernesto confía. Hubo una pausa. Luego Clara rió. Una risa suave, íntima, distinta. Yo también te extraño. Ernesto sintió que el frío de la lluvia le entraba en los huesos. Retrocedió sin hacer ruido. Salió de la casa. Se quedó bajo el porche, mirando cómo el agua golpeaba el jardín. Podría haber entrado. Podría haber exigido explicaciones. Podría haber gritado. Podría haber abierto la puerta del despacho y terminado con años de humillación en ese mismo instante. Pero no lo hizo. Porque los hombres como Ernesto no explotan de inmediato. Primero intentan justificar. Luego intentan comprender. Después se culpan. Y solo cuando el dolor se vuelve insoportable, empiezan a despertar. Esa noche cenaron juntos como si nada. Clara habló del precio de la luz, de un viaje que quería hacer, de la posibilidad de renovar el salón. Ernesto la observó en silencio. ¿Por qué me miras así?, preguntó ella. Por nada. Pues deja de hacerlo. Incomoda. Él bajó la vista. Perdón.
La palabra salió sola. Perdón. Pedía perdón incluso por sospechar que lo estaban traicionando. Esa noche no durmió. Se levantó de madrugada y fue al pequeño cuarto donde guardaba documentos de la empresa. Revisó carpetas, facturas, contratos. Muchas cosas no estaban donde debían. Había movimientos bancarios que no reconocía. Transferencias a cuentas asociadas a asesorías. Firmas suyas en documentos que apenas recordaba haber leído. Y entonces encontró una carpeta azul. Dentro había una copia de un contrato de cesión parcial de participaciones. Su firma aparecía al final. Ernesto sintió que se le secaba la boca. No recordaba haber firmado aquello. O quizás sí. Quizá Clara se lo puso delante una noche cualquiera, mientras él estaba cansado, diciéndole: «Firma aquí, es solo un trámite para los impuestos». Y él firmó. Porque confiaba. Porque estaba agotado. Porque nunca imaginó que la persona que dormía al otro lado de la cama estuviera vaciándole la vida con una sonrisa tranquila. Guardó la carpeta exactamente donde estaba. A la mañana siguiente, Clara lo encontró preparando café. «Tienes mala cara», dijo. «Dormí poco». «Pues deberías cuidarte. Ya no eres joven». Ernesto la miró. Durante un segundo, Clara pareció incómoda. Quizá porque en los ojos de su marido había algo nuevo. No rabia. No acusación. Algo peor para ella, una pregunta silenciosa. «¿Qué pasa?», preguntó. Él sirvió el café lentamente. «Nada, Clara». Pero no era nada. Era el comienzo. No de una venganza. Ernesto no sabía vengarse. No era su manera. Era el comienzo de una verdad que, tarde o temprano, iba a sentarse a la mesa con todos ellos. Incluso si esa mesa era la número 32, junto a la puerta de servicio, en la boda de su propio hijo. Años después, en el Palacio de los Naranjos, Ernesto volvió al presente cuando los camareros empezaron a servir el primer plato. La música sonaba alegre. Los invitados brindaban. Clara reía en la mesa principal. Ramiro levantaba su copa como si fuera el patriarca de la familia. Álvaro besaba la mano de Inés, feliz, ajeno o aparentemente ajeno al hombre que lo observaba desde el fondo. Ernesto miró el sobre blanco junto a su plato. Su carta seguía allí. Pensó en levantarse, caminar hasta la mesa principal y entregársela a su hijo. Pensó en decirle: «Álvaro, necesito hablar contigo». Pensó en pedir solo 5 minutos. 5 minutos para recordarle que antes de ser un novio elegante, antes de ser un hombre con apellido respetable, había sido un niño que le pedía no soltarlo. Pero entonces vio algo que le cerró la garganta. En la pantalla gigante apareció una foto de Álvaro de niño. Estaba en la playa, sentado sobre los hombros de Ramiro. Los invitados suspiraron con ternura. La voz del presentador dijo: «Aquí vemos al novio con una de las figuras masculinas más importantes de su vida. Don Ramiro Valcárcel, quien ha sido para el ejemplo, guía y apoyo incondicional». El salón aplaudió. Ramiro se llevó una mano al pecho, fingiendo humildad. Clara sonrió orgullosa. Álvaro bajó la mirada, pero no corrigió nada. Ernesto se quedó completamente quieto. La mujer mayor de su mesa lo miró de reojo. Había entendido. O al menos había empezado a entender. Ernesto no aplaudió. Por primera vez en muchos años, sus manos permanecieron inmóviles. No por orgullo, sino porque algo dentro de él acababa de cansarse. Y cuando un hombre paciente se cansa de verdad, el mundo tarda en notarlo. Pero cuando lo nota, ya es demasiado tarde. El aplauso para Ramiro duró apenas unos segundos, pero para Ernesto fue eterno.
No porque el sonido fuera fuerte. No porque las manos de los invitados golpearan con entusiasmo. Sino porque cada palmada parecía borrar un año de su vida. Ramiro, ejemplo. Ramiro, guía. Ramiro, apoyo incondicional. Ernesto miró la pantalla donde aparecía Álvaro niño sobre los hombros de aquel hombre que había llegado mucho después, cuando las noches sin dormir ya habían pasado, cuando los pañales ya estaban olvidados, cuando las matrículas ya estaban pagadas, cuando la fiebre, el miedo, la pobreza y los primeros sacrificios ya habían sido cargados por otros brazos. Por sus brazos. El presentador continuó hablando con esa voz alegre de quien no sabe que está abriendo heridas frente a 200 personas. Y por supuesto, no podía faltar una mención especial para doña Clara Medina, madre del novio, una mujer admirable que ha sabido sacar adelante a su hijo con amor, esfuerzo y elegancia. Otro aplauso. Clara inclinó la cabeza, emocionada. Se llevó una servilleta a los ojos, como si las lágrimas estuvieran a punto de caer. Pero Ernesto la conocía demasiado bien. Sabía distinguir sus emociones verdaderas de sus escenas públicas. Clara no lloraba. Clara actuaba. Álvaro se levantó y abrazó a su madre. El salón volvió a aplaudir. Ernesto permaneció sentado. La mujer mayor de la mesa 32 lo observaba con una mezcla de incomodidad y compasión. Finalmente, se inclinó hacia él y susurró. ¿De verdad usted es el padre? Ernesto no apartó la vista de su hijo. Sí, señora. ¿Y por qué no está allí? La pregunta era sencilla. Por eso dolió tanto. Ernesto respiró despacio, como si necesitara ordenar 50 años en una sola respuesta. Porque a veces uno construye una casa durante toda la vida y al final lo dejan mirando por la ventana. La mujer no dijo nada más. En la mesa principal, Clara se separó del abrazo de Álvaro y miró hacia el fondo. Por un instante, sus ojos se cruzaron con los de Ernesto. Él esperaba encontrar triunfo, burla, dureza. Pero lo que vio fue algo distinto, nervios. Clara estaba nerviosa. Y eso lo sorprendió. Durante los últimos años, Clara había conservado una seguridad casi ofensiva. Incluso durante el divorcio, cuando lo miró sentada frente a dos abogados y le dijo que debía aceptar una salida digna, como si dignidad significara quedarse con un coche viejo, una cuenta casi vacía y una habitación alquilada en un barrio donde nadie conociera su historia. No hagas esto más difícil, Ernesto, le había dicho entonces. La empresa necesita una dirección moderna. Tú ya no estás para estos ritmos. Yo fundé esa empresa, respondió él, con la voz gastada. Ramiro, sentado a su lado, sonrió con falsa cordialidad. Y nadie le quita mérito, Ernesto. Pero fundar algo no significa saber llevarlo para siempre. Clara había deslizado los papeles hacia él. Firma. Es lo mejor para todos. También para Álvaro. Esa frase fue el último golpe. También para Álvaro. Siempre usaban el nombre de su hijo como llave para abrirle las manos. Ernesto firmó varios documentos aquel día, pero no todos. Porque para entonces ya no era el mismo hombre que firmaba sin leer. Después de descubrir las transferencias extrañas, las sesiones ocultas y las maniobras de Clara con Ramiro, Ernesto había buscado ayuda. No hizo escándalo. No gritó. No amenazó. Solo visitó, una mañana lluviosa, a un viejo cliente suyo, don Aurelio Benítez, un abogado jubilado a quien Ernesto le había reparado gratuitamente la calefacción durante una Navidad difícil. Don Aurelio lo recibió en su despacho pequeño, lleno de libros polvorientos. Ernesto, usted nunca viene a pedirme favores. Así que esto debe ser grave. Ernesto dejó sobre la mesa la carpeta azul. Creo que mi esposa me está quitando la empresa.
El abogado no respondió de inmediato. Se puso las gafas, revisó los papeles, pasó una página, luego otra. Cuanto más leía, más seria se volvía su expresión. ¿Usted firmó esto? Mi firma está ahí. No le pregunté eso. Le pregunté si lo firmó sabiendo lo que era. Ernesto bajó la mirada. No. Don Aurelio se reclinó en la silla. Entonces escúcheme bien. Tal vez le hayan quitado más de lo que cree. Pero también es posible que hayan cometido un error. ¿Qué error? El abogado tocó con el dedo una cláusula del contrato. Creyeron que usted era ignorante. Eso siempre lleva a la gente arrogante a descuidarse. Durante meses, Ernesto vivió en silencio una doble vida. De día, seguía trabajando, aunque ya no como antes. Clara y Ramiro lo habían desplazado de las decisiones, le daban tareas menores, lo hacían sentir como un empleado viejo dentro de la empresa que él mismo había levantado. No te compliques, Ernesto, decía Ramiro delante de los nuevos empleados. Tú encárgate de supervisar almacén. De los contratos nos ocupamos nosotros. Algunos trabajadores antiguos bajaban la vista. Sabían la verdad. Sabían quién había empezado todo, quién había arreglado tuberías a medianoche, quién había prestado dinero de su bolsillo para pagar sueldos cuando no había liquidez, quién había defendido a la plantilla cuando Clara quería despedir a media empresa para optimizar. Pero nadie decía nada. El miedo también tiene nómina. De noche, Ernesto se reunía con don Aurelio y con una joven abogada llamada Lucía Ferrer, antigua alumna del jubilado. Lucía revisó contratos, cuentas, escrituras, transferencias, correos electrónicos, facturas alteradas. Lo hizo con paciencia quirúrgica. Una tarde, levantó la vista de la pantalla y dijo: Don Ernesto, su exesposa y Ramiro no solo intentaron quedarse con parte de la empresa. Usaron su firma para avalar créditos y mover dinero a sociedades vinculadas a él. Ernesto sintió que se le cerraba el pecho. ¿Y Álvaro? Lucía dudó. Hay correos donde aparece su hijo. Él cerró los ojos. ¿Sabía todo? No puedo asegurarlo. Parece que le dijeron que era una reorganización patrimonial para proteger el negocio familiar. Pero sí aceptó beneficios. Un piso, pagos de máster, tarjetas. Ernesto permaneció en silencio. Lucía, más suave, añadió: No todos los hijos entienden de dónde sale el dinero que gastan. Pero todos deberían saber de quién viene el sacrificio, respondió él. Ese día Ernesto no lloró. Ya había llorado demasiado en lugares donde nadie lo veía, en la furgoneta, en duchas frías, en escaleras de edificios vacíos, en la habitación alquilada después del divorcio. Lo que hizo fue preguntar: ¿qué puedo recuperar? Lucía lo miró con respeto. Más de lo que ellos creen. La investigación reveló algo que Clara había olvidado. Servicios Salvatierra había nacido como empresa individual antes del matrimonio formal de bienes compartidos, y aunque años después se transformó en sociedad, una parte esencial de las participaciones originales nunca había sido transferida correctamente. Clara había construido una red de papeles para aparentar control total, pero la base legal seguía atada a Ernesto. Y había algo más. El Palacio de los Naranjos, el salón donde se celebraba la boda de Álvaro, no pertenecía a una gran cadena como todos pensaban. Años atrás, cuando el antiguo dueño estuvo a punto de cerrar por deudas, Ernesto había invertido en secreto sus últimos ahorros personales para ayudarlo. No lo hizo por negocio al principio, sino por gratitud. Aquel dueño le había dado trabajo cuando Ernesto era joven y no tenía nada. Con el tiempo, esa inversión se convirtió en una participación mayoritaria. Clara nunca lo supo. Porque Ernesto había aprendido, tarde pero al fin,
que no todo lo que uno tiene debe ponerlo en manos de quien no sabe amar. Cuando Álvaro anunció su boda, Clara llamó a Ernesto después de casi 7 meses sin hablarle. «Tu hijo se casa», dijo sin saludar. Él estaba en su pequeño apartamento, cenando sopa caliente frente a una ventana empañada. «Lo sé». Me mandó un mensaje. Un mensaje de 7 palabras. «Papá, me caso en junio. Estás invitado». Clara respiró con impaciencia. La boda será en el Palacio de los Naranjos. Es caro, pero la familia de Inés tiene nivel. No podemos quedar mal. Ernesto cerró los ojos. Ya sabía hacia dónde iba la conversación. ¿Cuánto necesitan? Clara no fingió vergüenza. La reserva inicial son 30,000. Luego el resto. Ramiro está moviendo inversiones, pero ahora mismo no conviene descapitalizarnos. Tú podrías ayudar. Es tu hijo. Es tu hijo. Otra vez la llave. Ernesto miró sus manos. Manos viejas. Manos de padre. Manos de hombre al que todos creían vacío. ¿Álvaro sabe que me estás pidiendo esto? No hace falta cargarlo con detalles. Bastante tiene con organizar su vida. ¿Y qué le dirás? Que su madre y Ramiro se encargaron de todo. La frase quedó flotando. Antes, Ernesto habría sentido un golpe. Esa vez sintió claridad. Está bien, dijo. Clara guardó silencio, sorprendida por la facilidad. ¿Está bien? Sí. Yo me encargo. Ernesto, no quiero problemas. No quiero que luego vayas a hacerte la víctima delante de nadie. Él miró por la ventana. Afuera, una pareja joven caminaba bajo un paraguas. No te preocupes, Clara. No voy a hacer ninguna escena. Y cumplió. Pagó la boda. Pero no de la manera que Clara imaginó. No transfirió dinero a su cuenta. No le dio efectivo. No permitió que Ramiro tocara un solo euro. Como socio mayoritario silencioso del Palacio de los Naranjos, instruyó directamente a la administración para cubrir el evento bajo una condición: la factura completa quedaría registrada a su nombre y sellada por la dirección. ¿Desea que el novio lo sepa?, le preguntó la gerente del salón, una mujer llamada Isabel. Ernesto dudó mucho. No. No todavía. ¿Estás seguro? Él miró el contrato. Quiero que mi hijo tenga la boda que desea. No quiero comprar su cariño. Isabel lo observó con tristeza. A veces permitir que otros oculten la verdad también es una forma de perderse, don Ernesto. Él no respondió. Porque lo sabía. Pero todavía amaba demasiado a su hijo como para exponerlo en la víspera de su boda. O eso creyó. Hasta que lo sentaron en la mesa 32. Hasta que llamaron a Ramiro figura paterna. Hasta que Clara sonrió como si la historia pudiera reescribirse sin consecuencias. La cena avanzó. Se sirvió crema de marisco, luego solomillo con reducción de vino, luego sorbete de limón. Los invitados hablaban, bebían, reían. En cada mesa había pequeñas tarjetas doradas con las iniciales de los novios. Ernesto apenas probó bocado. No por rabia. Por cansancio. Había un cansancio que no venía del cuerpo, sino del alma. Un cansancio de explicar, de esperar, de justificar ausencias ajenas, de buscar amor donde solo había conveniencia. Cuando llegó el momento de los discursos, Clara se levantó primero. Tomó el micrófono con elegancia, como si hubiera nacido para estar bajo la luz. Queridos amigos, familiares, Inés, Álvaro, hoy es uno de los días más felices de mi vida. Su voz tembló en el punto exacto. Ni demasiado. Ni poco. Criar a un hijo no es fácil.
Una madre debe luchar, proteger, decidir, sostener. Yo he dado mi vida por Álvaro. Cada paso, cada logro, cada oportunidad que tuvo fue fruto del amor y de la determinación de esta familia. Esta familia. Ernesto bajó la mirada. Y también quiero agradecer a Ramiro, continuó Clara. Porque llegó a nuestras vidas para traer estabilidad, visión y apoyo. Él ha sido un verdadero ejemplo para Álvaro. Ramiro se levantó y la abrazó. Los invitados aplaudieron. Álvaro, desde la mesa central, sonreía con incomodidad. Inés lo miraba de reojo, como si percibiera algo extraño. Ella era una joven sensible, de familia acomodada pero no cruel. Había conocido poco a Ernesto. Clara siempre evitaba hablar de él. Tu padre es complicado, le decía a Álvaro. Mejor no remover cosas antiguas. Inés había aceptado esa versión, aunque no del todo. Porque una vez, semanas antes de la boda, vio a Ernesto esperando a Álvaro fuera de su oficina. Llevaba una bolsa con comida casera. Álvaro salió tarde, apurado, molesto. Papá, te dije que no viniera sin avisar. Solo pasaba cerca. Hice croquetas, de las que te gustaban. No puedo andar cargando eso ahora. Tengo una reunión. Ernesto sonrió, disimulando el golpe. Claro. Perdona. Inés vio cómo el hombre se alejaba con la bolsa intacta. Aquella imagen se le quedó grabada. Por eso, en la boda, cuando descubrió que Ernesto estaba en la última mesa, sintió una vergüenza que no sabía nombrar. Después de Clara, Ramiro tomó el micrófono. No pensaba hablar, mintió con una sonrisa, pero hay momentos en la vida que merecen palabras. Algunos rieron. Álvaro, cuando conocí a tu madre, también te conocí a ti. Eras un joven con talento, pero necesitabas dirección. Necesitabas entender que la vida premia a quienes se atreven a mirar alto. Hoy me siento orgulloso de haberte acompañado en ese camino. Ernesto apretó la servilleta sobre sus piernas. Un hombre no se define por la sangre, continuó Ramiro, sino por la presencia, por el ejemplo, por la capacidad de estar cuando importa. La frase cayó como una piedra. Varios invitados asintieron. Algunos miraron discretamente hacia la mesa 32. Para entonces, el rumor ya había corrido. El hombre del fondo era el padre biológico del novio. El padre apartado. El padre que no estaba en las fotos principales. Ernesto sintió esas miradas. Pero no se movió. Entonces Ramiro cometió el error que cambiaría toda la noche. Levantó la copa y dijo: y como muestra del amor que tenemos por Álvaro e Inés, Clara y yo hemos querido regalarles esta celebración. Porque los hijos merecen empezar su vida con grandeza. El aplauso fue inmediato. Clara abrió los ojos apenas. No esperaba que Ramiro dijera aquello de forma tan directa. Álvaro miró a su madre. ¿Ustedes pagaron todo?, susurró. Clara sonrió sin mirarlo de frente. Luego hablamos, cariño. Pero Inés sí escuchó. Y también sus padres. Y también Isabel, la gerente del salón, que estaba de pie junto a una columna supervisando el servicio. Isabel miró hacia el fondo. Ernesto estaba quieto. Demasiado quieto. La mujer mayor de la mesa 32 le susurró: Señor, no tiene por qué aguantar esto. Ernesto tardó en responder. Luego tomó el sobre blanco, se levantó despacio y caminó hacia la salida. Algunos pensaron que se iba derrotado. Clara lo vio avanzar y sintió alivio. Mejor, murmuró. Ramiro sonrió, satisfecho, creyendo que había ganado. Pero Ernesto no salió del salón. Se detuvo junto a Isabel. Ella se inclinó hacia él. Don Ernesto.
Él habló en voz baja. Traiga la factura. Isabel lo miró con seriedad. ¿Ahora? Ernesto observó a su hijo, que seguía sentado bajo las luces, rodeado de gente que celebraba una mentira. Ahora. La gerente asintió. Mientras ella se retiraba, Ernesto caminó hacia el escenario. No rápido. No desafiante. No teatral. Caminó como caminan los hombres que ya no tienen nada que demostrar, pero sí algo que recuperar. Su propia voz. Cuando subió los 2 escalones del escenario, el presentador intentó detenerlo con una sonrisa nerviosa. Señor, ahora seguimos con el brindis de los amigos. Ernesto lo miró. Solo serán 2 minutos. Había tanta calma en su tono que el hombre le entregó el micrófono sin discutir. El murmullo se extendió por el salón. Clara se puso rígida. Ramiro dejó de sonreír. Álvaro palideció. Ernesto sostuvo el micrófono con ambas manos. Durante un momento, el silencio fue absoluto. Miró a su hijo. No miró a Clara. No miró a Ramiro. No miró a los invitados. Solo a Álvaro. Hijo, dijo. Una sola palabra. Pero en ella había años enteros. Álvaro bajó la vista. Ernesto respiró. No pensaba hablar esta noche. Vine porque me invitaste. Vine porque, aunque el mensaje fue breve, para mí significó mucho. Pensé que quizá todavía había un lugar para mí en este día. Clara se levantó. Ernesto, por favor, no hagas esto. Él no la miró. Me sentaron en la mesa 32. Al fondo. Cerca de la puerta de servicio. Algunos invitados se removieron incómodos. Y no lo digo para avergonzar a los novios. Ellos tienen derecho a una noche hermosa. Lo digo porque a veces los lugares que nos asignan revelan lo que otros creen que valemos. Álvaro tenía los ojos brillantes. Inés tomó su mano, pero él no reaccionó. Ernesto continuó. Hace muchos años, cuando naciste, Álvaro, te sostuve en un hospital público y te prometí que nunca te soltaría. Y cumplí. Tal vez no siempre estuve como tú querías. Tal vez trabajé demasiado. Tal vez llegué tarde a algunas cenas, a algunas reuniones, a algunas conversaciones. Pero si llegaba tarde era porque estaba intentando pagar el mundo que otros te decían que merecías. Clara apretó los labios. Ramiro murmuró algo a un camarero, pero nadie se movió. Pagué tu colegio. Tu universidad. Tus viajes. Tus errores. Tus comienzos. Y no lo digo para cobrártelo. Un padre no debe cobrarle amor a un hijo. Lo digo porque esta noche he escuchado a otros hablar de presencia, de ejemplo y de sacrificio, y por primera vez en mi vida me cansé de dejar que me borren. Un murmullo más fuerte recorrió el salón. Ernesto hizo una pausa. Ramiro acaba de decir que él y Clara regalaron esta celebración. Ramiro se puso de pie. Ernesto, estás confundido. Baja de ahí. Ernesto lo miró por primera vez. No con odio. Con una serenidad que resultó más dura que cualquier insulto. No, Ramiro. Confundido estuve muchos años. En ese momento, Isabel apareció junto al escenario con una carpeta negra. Se la entregó a Ernesto y dio un paso atrás. El salón quedó helado. Ernesto abrió la carpeta. Esta es la factura completa del banquete, la ceremonia, la música, la decoración, la barra libre, el servicio fotográfico, la iluminación y cada detalle que ustedes han disfrutado esta noche. Clara murmuró. No. Ernesto levantó el documento. Está a mi nombre. Un silencio seco cayó sobre todos.
No fue un silencio normal. Fue un silencio de esos que parecen apagar incluso la respiración. Álvaro se levantó lentamente. ¿Qué? Ernesto no apartó la mirada de él. Yo pagué tu boda, hijo. Inés se cubrió la boca con una mano. Los padres de la novia se miraron, desconcertados. Ramiro soltó una risa falsa. Eso es absurdo. Clara, dile algo. Pero Clara no podía hablar. Porque sabía que era verdad. Ernesto pasó otra hoja. Y no solo eso. El Palacio de los Naranjos pertenece mayoritariamente a una sociedad de la que soy titular desde hace años. Así que no, Ramiro. Tú no regalaste esta boda. Ni siquiera pagaste la reserva. La vergüenza empezó a subir por el rostro de Ramiro como una mancha roja. Esto es una falta de respeto, dijo él. Estás arruinando la boda de tu hijo por resentimiento. Ernesto negó despacio. No. La mentira la arruinaron ustedes. Yo solo traje la factura. Algunos invitados murmuraron con asombro. Otros miraron a Clara con desaprobación. La mujer que minutos antes parecía una madre heroica ahora estaba inmóvil, con la copa temblando entre los dedos. Álvaro bajó del escenario y se acercó a su padre. Papá, ¿por qué no me lo dijiste? La pregunta salió rota. Ernesto lo observó. Allí estaba otra vez su niño, aunque cubierto por años de orgullo, de distancia, de versiones ajenas. Porque no quería que me quisieras por una factura. Álvaro tragó saliva. Yo no sabía. Ernesto lo interrumpió con suavidad. No sabías muchas cosas. Pero tampoco preguntaste. Esa frase fue peor que un grito. Álvaro bajó la cabeza. Clara reaccionó al fin y caminó hacia ellos. Ernesto, basta. Este no es el lugar. Él la miró. Durante años decidiste cuál era mi lugar, Clara. Hoy no. Ella intentó bajar la voz, consciente de las miradas. Podemos hablarlo en privado. Tuvimos años para hablar en privado. Ramiro se acercó también, furioso. Escúchame bien, viejo. No vas a montar un espectáculo con mi familia. Ernesto lo miró de arriba abajo. Tu familia está sentada sobre una deuda moral que no puedes pagar. Ramiro dio un paso más, amenazante, pero dos empleados del salón se acercaron discretamente. Él se detuvo. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Inés subió al escenario, tomó otro micrófono y habló con la voz temblorosa. Yo necesito decir algo. Álvaro la miró, alarmado. Inés. Ella negó con la cabeza. No. Esta también es mi boda. Y no voy a empezar mi matrimonio sobre una mentira. El salón quedó atento. Inés miró a Ernesto. Don Ernesto, yo no sabía que usted había pagado todo. Tampoco sabía que lo habían sentado allí atrás. Si lo hubiera sabido, jamás lo habría permitido. Ernesto inclinó ligeramente la cabeza. Gracias, hija. La palabra hija hizo que Inés llorara. Luego ella miró a Álvaro. ¿Y tú? Tú sí sabías que tu padre estaba al fondo. Álvaro no pudo responder. Tal vez no sabías lo del dinero. Pero viste dónde estaba. Lo viste. Y no hiciste nada. Aquello terminó de romperlo. Álvaro se llevó las manos al rostro. Durante años había sido cómodo aceptar la versión de su madre, que su padre era difícil, que era resentido, que no entendía su mundo, que siempre buscaba dar lástima. Era cómodo creer eso porque lo liberaba de la culpa de no llamarlo, de no visitarlo, de aceptar dinero sin preguntar cuánto le costaba a quien lo daba. Pero en ese salón, frente a todos, la comodidad se derrumbó. Álvaro caminó hasta su padre.
Perdóname, dijo. Ernesto cerró los ojos. Había imaginado esa palabra tantas veces que, al escucharla, no sintió la alegría que esperaba. Sintió tristeza. Una tristeza honda, porque algunas disculpas llegan cuando ya no pueden devolver los años. Mírame, hijo. Álvaro levantó la vista. Yo te perdono. Te perdoné muchas veces antes de que me lo pidieras. Pero perdonar no significa volver a dejar que me borren. Álvaro lloraba ya sin esconderse. No quiero perderte. Ernesto apoyó una mano en su hombro. Entonces tendrás que conocerme de nuevo. No como el hombre al que llamas cuando necesitas algo. No como la sombra incómoda de tu madre. No como el viejo que se sienta al fondo. Como tu padre. Como una persona. Clara, desesperada, intentó intervenir. Álvaro, no permitas que manipule la situación. Tu padre siempre hace esto, se victimiza, exagera, quiere que todos sientan pena por él. Pero esta vez Álvaro no la miró con obediencia. La miró como si la viera por primera vez. ¿Tú sabías que él pagó? Clara no respondió. Mamá. Ella apretó la mandíbula. Hice lo necesario para proteger tu imagen. ¿Mi imagen? Álvaro soltó una risa amarga. ¿Poniendo a mi padre junto a la puerta de servicio? Él no encaja en ciertos ambientes, Álvaro. Tú sabes cómo es. Siempre incómodo, siempre con esa actitud triste. Es mi padre. El grito estremeció el salón. Clara retrocedió. Era la primera vez en años que Álvaro le levantaba la voz. Ramiro intentó tomarla del brazo. Vámonos, Clara. No tenemos por qué soportar esta humillación. Pero entonces apareció Lucía Ferrer en la entrada del salón. Vestía de negro, llevaba un maletín y caminaba con una calma profesional. Ernesto no esperaba verla tan pronto. Habían acordado que solo intervendría si la situación se volvía necesaria. Y se había vuelto necesaria. Lucía se acercó al escenario y habló en voz baja con Ernesto. Él asintió. Ramiro palideció. ¿Qué hace ella aquí? Lucía lo miró. Buenas noches. Señor Valcárcel. Me alegra que me reconozca. Clara susurró. Ernesto, no. Él respondió. Sí, Clara. Hoy sí. Lucía se dirigió a Álvaro, no al público. Señor Salvatierra, lamento que esto ocurra en su boda, pero su padre ha decidido cerrar esta noche con la verdad completa. Durante los últimos meses hemos investigado movimientos irregulares en Servicios Salvatierra, así como transferencias realizadas a sociedades vinculadas al señor Ramiro Valcárcel. Ramiro explotó. Esto es difamación. Lucía sacó unos documentos del maletín. No. Esto es documentación bancaria, contratos firmados bajo posible engaño, correos electrónicos y pruebas de desvío patrimonial. La demanda será presentada formalmente el lunes. El salón entero parecía paralizado. Clara se dejó caer en una silla. Álvaro miró a su madre. ¿Qué hiciste? Ella ya no tenía discurso. Yo solo intenté asegurar el futuro. Ernesto la miró con una pena antigua. No, Clara. Intentaste asegurar el control. Ramiro comenzó a caminar hacia la salida, pero dos hombres lo interceptaron. No eran policías. Eran abogados de la familia de Inés, que al escuchar la revelación se habían acercado para impedir que desapareciera sin identificarse ante futuras acciones legales. El padre de Inés, don Mateo Cárdenas, se levantó desde la primera mesa. Era un hombre serio, poco dado al escándalo. Señor Valcárcel, dijo con voz firme,
Mi familia fue invitada a esta boda bajo una versión falsa de quien estaba financiando el evento y de quien sostenía realmente ciertas relaciones empresariales. Le sugiero que no se marche. Ramiro perdió toda arrogancia. Esto es ridículo. Clara, di algo. Pero Clara estaba mirando a Ernesto. Por primera vez en muchos años, no lo miraba con desprecio. Lo miraba con miedo. Tú planeaste esto, susurró. Ernesto negó. No. Yo planeé quedarme callado. Ustedes planearon humillarme. Solo que esta vez no le salió gratis. La frase quedó suspendida como una sentencia. El presentador, pálido, no sabía qué hacer. La orquesta había dejado de tocar. Los camareros permanecían inmóviles junto a las paredes. Entonces Ernesto hizo algo inesperado. Cerró la carpeta. Bajó el micrófono. Y se dirigió a los invitados. Perdón en este momento. No vine a destruir una celebración. Vine a acompañar a mi hijo. Y aunque esta noche ha salido a la luz algo doloroso, quiero pedirles que no olviden que aquí hay dos personas que acaban de casarse. Inés no tiene culpa de las mentiras de otros. ¿Y Álvaro? Álvaro tendrá que decidir qué clase de hombre quiere ser a partir de ahora. Miró a su hijo. Ese será su verdadero regalo de boda. Luego dejó el micrófono sobre el atril. Caminó hacia la mesa 32. Tomó el sobre blanco que había dejado junto a su plato. Álvaro lo siguió. Papá, por favor, no te vayas. Ernesto se detuvo. Durante unos segundos, pareció más viejo. No derrotado, sino cansado de cargar incluso con las emociones de quienes lo habían herido. Álvaro, hoy no puedo quedarme. Pero es mi boda. Lo sé. Y durante años, por ser tu padre, me quedé en lugares donde me dolía estar. Hoy, por ser tu padre, necesito enseñarte algo distinto. ¿Qué? Ernesto lo miró con ternura y firmeza. Que la dignidad también se hereda. Pero alguien tiene que mostrarla primero. Álvaro lloró en silencio. Ernesto le entregó el sobre. Esto era lo que quería darte. Álvaro lo tomó con manos temblorosas. ¿Qué es? Una carta. Léela cuando estés solo. No delante de tu madre. No delante de nadie. Solo. Inés se acercó también. Don Ernesto. Él sonrió suavemente. Cuida tu corazón, hija. Y no permitas que nadie te convenza de que amar significa callar siempre. Ella asintió entre lágrimas. Ernesto salió del salón sin mirar atrás. Esta vez no por vergüenza, sino porque ya no necesitaba ver cómo reaccionaban quienes habían pasado años sin verlo a él. Afuera, la noche sevillana estaba tibia. Las luces del Palacio de los Naranjos brillaban detrás de los ventanales. Desde la calle, la boda parecía perfecta. Música apagada, sombras elegantes, flores, coches caros, risas contenidas. Ernesto caminó hasta un banco del jardín lateral y se sentó. Por primera vez en toda la noche, respiró sin sentir que debía pedir permiso. Unos minutos después, Lucía salió y se acercó. ¿Está bien? Él sonrió apenas. No sé. Pero estoy en paz. Lucía se sentó a su lado. Has sido muy valiente. No. Valiente habría sido hablar hace 20 años. A veces uno habla cuando puede, no cuando debería. Ernesto miró sus manos. ¿Cree que mi hijo me buscará? Lucía no respondió de inmediato. Creo que esta noche lo obligó a despertar. Lo que haga con eso dependerá de él. Ernesto asintió. No quería obligar a Álvaro a amarlo. Ese era el cambio más grande.
Durante años había intentado merecer amor con sacrificios. Ahora entendía que el amor que exige desaparecer no es amor. Es consumo. Dentro del salón, las cosas ya no volvieron a ser iguales. Clara intentó recuperar el control. Dijo que Ernesto estaba resentido, que los documentos estaban manipulados, que todo era una exageración de un hombre dolido. Pero nadie la escuchaba igual. Las personas pueden fingir muchas cosas, pero cuando una máscara cae frente a 200 testigos, volver a colocarla resulta inútil. Ramiro pasó la siguiente hora haciendo llamadas nerviosas. Su rostro ya no tenía brillo. Los empleados que antes lo trataban como señor comenzaron a mirarlo con distancia. Don Mateo Cárdenas pidió discretamente que se registraran todos los datos de las facturas y contratos. La familia de Inés, preocupada, se reunió con ella y Álvaro en una sala privada. Y allí, lejos de los invitados, Álvaro abrió la carta de su padre. La leyó sentado en un sofá, todavía con el traje de novio, con Inés a su lado. La carta no era larga. Decía: Hijo, hoy te casas y yo debería saber decirte palabras hermosas sin que me tiemble el alma. Pero no soy bueno para escribir lo que siento. Nunca lo fui. Tal vez por eso otras personas hablaron por mí durante tantos años. Quiero que sepas algo. No me arrepiento de haberte amado. No me arrepiento de los trabajos, de las madrugadas, de las deudas, de las comidas frías, de los zapatos que no compré para mí para comprarte los tuyos. No me arrepiento de haberte dado lo que pude. Pero sí me arrepiento de haberte enseñado, sin querer, que un hombre bueno debe aceptar cualquier desprecio en silencio. Eso fue mi error. No quiero que seas como yo en eso. Quiero que ames a tu esposa sin humillarla. Que la escuches. Que la respetes. Que nunca uses el dinero como arma. Que nunca permitas que el orgullo te vuelva ciego. Y si un día tienes hijos, no les enseñes que la apariencia vale más que la gratitud. Yo estaré aquí si algún día quieres conocerme de verdad. No al hombre triste que otros inventaron. A tu padre. Papá. Álvaro no pudo terminar sin quebrarse. Inés lo abrazó. Tienes que ir a buscarlo, susurró. Él negó, llorando. No ahora. ¿Por qué? Porque ir ahora sería pedirle que vuelva a sostenerme. Y él tiene razón. Siempre hice eso. Siempre lo busqué cuando necesitaba algo. Inés le acarició el rostro. Entonces empieza distinto. Álvaro miró la puerta. Sí. Mañana. No para pedirle que me perdone rápido. Para escuchar. Aquella noche, la boda continuó, pero ya no fue la misma. La música regresó poco a poco, aunque sin la alegría inicial. Los invitados bailaron por cortesía. Los novios sonrieron para algunas fotos, pero en los ojos de Álvaro había un antes y un después. Clara se fue temprano. Ramiro también, aunque no juntos. Por primera vez, Clara no logró que todos giraran a su alrededor. Y por primera vez, Ernesto no estuvo allí para recoger los pedazos. El lunes siguiente, la demanda fue presentada. La investigación reveló desvíos, falsificación de consentimientos, abuso de confianza y maniobras destinadas a vaciar partes del patrimonio de Servicios Salvatierra. El proceso fue largo. No hubo una escena cinematográfica de esposas arrestadas ni gritos en tribunales. La justicia real suele avanzar sin música dramática, con sellos, plazos, audiencias y cansancio. Pero avanzó. Ramiro perdió sus cargos en varias sociedades. Sus deudas salieron a la luz. Los supuestos negocios con los que impresionaba a Clara eran, en gran parte, estructuras frágiles sostenidas por dinero ajeno. Clara tuvo que devolver participaciones,
enfrentar sanciones y vender propiedades para cubrir responsabilidades. Su círculo social, ese que tanto había cuidado, se redujo con rapidez. Muchas personas que aplaudían su elegancia dejaron de contestar sus llamadas. Álvaro declaró: "No fue fácil". Admitió que había recibido beneficios sin preguntar. Reconoció que permitió que su madre administrara la historia familiar a conveniencia. No fue acusado de los actos más graves, pero sí quedó marcado por algo que pesaba más que un expediente: la conciencia. Durante semanas no llamó a Ernesto. No por indiferencia, sino por vergüenza. Hasta que una mañana se presentó en el pequeño taller donde su padre había vuelto a trabajar por gusto, no por necesidad. Ernesto estaba reparando una vieja cómoda de madera. Llevaba camisa sencilla, gafas de cerca y las manos cubiertas de polvo. Al verlo entrar, no sonrió de inmediato. «Hola, hijo». Álvaro se quedó junto a la puerta. «Hola, papá». El silencio fue largo. Luego Álvaro dijo: «No vengo a pedirte nada». Ernesto dejó la lija sobre la mesa. «Eso ya es nuevo». No lo dijo con crueldad. Pero dolió. Álvaro asintió. «Lo sé. Me lo merezco. No vine a castigarte». «No. Pero yo sí vengo a decirte la verdad. Fui cobarde. Me resultaba más fácil creer lo que mamá decía de ti que enfrentar lo mal que yo te trataba». Ernesto lo observó en silencio. Álvaro continuó: «Te vi en la mesa del fondo. Y no hice nada. Eso no lo puedo justificar». «No. Lo siento». Ernesto respiró hondo. «Te creo». Álvaro lloró, pero no se acercó. Esperó. Por primera vez en su vida, no invadió el espacio emocional de su padre esperando ser consolado. Ernesto notó eso. Y dio un paso hacia él. No lo abrazó de inmediato. Primero le puso una mano en el hombro, igual que cuando era niño. «Si vamos a reconstruir algo, será despacio». Álvaro asintió. «Como tú quieras». «No. Como podamos». Entonces sí se abrazaron. No fue un abrazo perfecto. No borró los años. No devolvió las fiestas perdidas, las llamadas ignoradas, las humillaciones ni las noches en que Ernesto se sintió invisible. Pero fue real. Y a veces lo real no arregla todo. Pero abre una puerta. Un año después, Álvaro e Inés organizaron una comida sencilla en su casa. No hubo lámparas de cristal ni discursos preparados. Solo una mesa de madera, platos caseros, pan caliente y una silla reservada para Ernesto en el centro, junto a su hijo. Cuando él llegó, Inés lo recibió con un abrazo. Llegó el invitado principal. Ernesto sonrió con timidez. «No exageres». Álvaro apareció desde la cocina, con un delantal manchado. «No exagera, papá. Tu sitio es aquí». Ernesto miró la mesa. Había una tarjeta sobre el plato. No decía invitado. Decía: «Papá». Ernesto se quedó mirándola más tiempo del necesario. Álvaro se acercó. «¿Está bien?» Ernesto pasó los dedos por la tarjeta. «Sí. Solo que a veces una palabra pequeña pesa mucho». Álvaro bajó la mirada. «Debí escribirla antes». «Sí». El hijo aceptó el golpe. «Lo sé». Ernesto lo miró con ternura. «Pero la escribiste hoy». Comieron despacio. Hablaron de cosas simples. Del clima. Del trabajo. De una silla que Álvaro quería aprender a reparar. De las náuseas de Inés, que entonces anunció, con lágrimas en los ojos, que estaba embarazada. Álvaro miró a su padre. «Vas a ser abuelo».
Ernesto no pudo hablar. Se levantó, abrazó a Inés con cuidado y luego a su hijo. En su pecho, algo que creía muerto volvió a moverse. No era la ilusión ingenua de antes. Era una esperanza más madura. Una que no se arrodillaba. Una que sabía poner límites. Una que entendía que amar también era enseñarle al otro cómo no destruirte. Meses después, cuando nació la niña, Álvaro le puso de segundo nombre Esperanza. Clara fue al hospital, pero ya no entró como reina de la familia. Entró en silencio, envejecida por sus propias decisiones. Ernesto la vio desde el pasillo. Ella se acercó despacio. Ernesto. Clara. Durante un momento, ninguno habló. Ella miró por el cristal a su nieta. Perdí muchas cosas. Ernesto no respondió. También te perdí a ti. Él la miró con calma. No, Clara. A mí me perdiste mucho antes. Solo que yo tardé en irme. Ella bajó la cabeza. ¿Algún día podrás perdonarme? Ernesto observó a Álvaro sosteniendo a su hija al otro lado del cristal. Lo hacía con miedo y ternura, como quien comprende por primera vez el peso sagrado de unos brazos pequeños. Ya no vivo esperando que pagues lo que hiciste, dijo Ernesto. Eso se parece bastante al perdón. Clara lloró en silencio. Pero no volveré a darte un lugar en mi vida donde puedas hacer daño. Ella asintió. Esta vez no discutió. Ernesto entró en la habitación. Álvaro le puso la niña en brazos. Ten cuidado con la cabeza, dijo, nervioso. Ernesto sonrió. Todavía me acuerdo. La bebé abrió apenas los ojos. Ernesto la sostuvo con una delicadeza infinita. Sintió su respiración pequeña, su calor, su fragilidad. Y por un instante, toda la vida pareció cerrar un círculo. No porque el dolor desapareciera. El dolor nunca desaparece del todo. Pero deja de mandar. Álvaro se sentó a su lado. Papá. Dime. Quiero hacerlo bien con ella. Ernesto miró a su nieta. Entonces recuerda esto, un hijo no necesita una boda cara, ni colegios elegantes, ni fotos perfectas. Necesita saber quién estuvo cuando nadie aplaudía. Álvaro cerró los ojos, conmovido. Lo voy a recordar. Ernesto acarició la mejilla diminuta de la niña. Y cuando te equivoques, porque te vas a equivocar, no escondas la verdad detrás del orgullo. Pide perdón a tiempo. Eso salva más familias que el dinero. Años atrás, Ernesto había sido enviado a la mesa más lejana de una boda que él mismo pagó. Había escuchado a otros ocupar su historia, su sacrificio y su lugar. Había conocido la humillación de ser tratado como un estorbo por aquellos a quienes más amaba. Pero esa noche en el hospital, con su nieta en brazos y su hijo sentado a su lado, comprendió algo que jamás habría entendido desde la rabia. La justicia no siempre consiste en ver caer a quienes te hirieron. A veces, la justicia es recuperar tu nombre, tu voz, tu lugar en la mesa. Y, sobre todo, la certeza de que nunca más aceptarás sentarte al fondo de tu propia vida.